números y hablando de mensajes y hablando de no hablar de éxitos, entre comillas, recordemos que el presidente el 30 de diciembre había de alguna manera transmitido cierta tranquilidad porque no se había llegado al número de 1000 y pico de casos, 1200 casos que las matemáticas de alguna manera proyectaban y eso obviamente da tranquilidad, pero que hay que manejarlo a veces con cuidado porque puede dar el sentimiento de, bueno, entonces estamos bárbaros o estamos bien o las cosas no están tan mal, justo en momentos en que estaban transcurriendo las fiestas tradicionales y a su vez empezaba la temporada estival con toda la movilidad Creo que solo un día tuvimos más de 1000 casos. Exactamente, un día. Entonces, bueno, eso de alguna manera, sobre todo en los analistas y en los matemáticos, como Marcelo Fiori, que nos acompaña una vez más acá. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Le genera un poquitito de inquietud, ¿no? Ese tipo de mensajes basados capaz que en una proyección matemática que no se consolidó como se esperaba, pero que puede dar un mensaje, no contradictorio, pero sí en una población como la uruguaya, que viene siendo bastante floja en algunas actitudes, y sobre todo ahora en verano, puede llevar a un empeoramiento de la situación. ¿Cómo te va? Gracias por estar. No, gracias por la invitación. ¿Cuál es el balance al día de hoy? ¿Cómo estamos? Bueno, sobre lo que decías recién, estoy muy de acuerdo con lo que decías. Lo primero es que la proyección esa que se hizo de los 1000, 1200 casos, se hizo sobre un escenario que era el de noviembre, principios de diciembre. Entonces primero que es un modelo, y los modelos tienen sus variantes y sus fallas. Exactamente. Sí. Entonces se hace un modelo y con más o menos la dinámica que tenía la epidemia en Uruguay en noviembre, principio de diciembre, y sobre eso se proyecta. ¿Qué es lo que pasa? Que la situación cambia a fines de diciembre, enero sobre todo, la dinámica no es la misma que en diciembre. Entonces, y eso hay dos factores ahí. Una que es intrínseca, de que estamos en fin de año, que la gente se empieza a tomar licencias de vacaciones, y entonces ahí cambian las dinámicas internas de la población. Y por otro lado, hubo una serie de medidas que estaban más o menos alineadas con las cosas que conversamos todo el tiempo del gobierno el 16 de diciembre, creo que fue, que también pudo haber tenido algún efecto. Entonces, el modelo estaba hecho, bueno, esto es lo que pasaría si seguimos como está. Claro. Y bueno, no pasó porque cambiaron las cosas, por las medidas parcialmente y por la dinámica natural del Uruguay de fin de año también. Exactamente. Tú como integrante, ¿no?, del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, guía del GACH, esta preocupación que manifestaste y que la estás ahora ratificando, es transmitida obviamente al gobierno, ¿no? Sí, sí, claro. Tenemos como distintas capas. Primero, el GIAD es un grupo autoconvocado, digamos, que empezamos a trabajar a partir de marzo, y el GACH se formó después. Son cosas independientes, sí. Pero interrelacionadas. Pero hay alguna gente que está en los dos grupos. Ajá. Pero sí, en cualquiera de los dos, la opinión es siempre de preocupación. Y estamos lejos de ser un número rojo. O sea, hoy tenemos 3 departamentos en rojo, pero en lo que es a nivel mundial, que estuvimos mucho tiempo ahí verdecitos, ¿estamos lejos de aparecer allí un puntito rojo crítico en las Américas y en el mundo? No, estamos muy cerca. De hecho, en pocos días... ¿Qué tan cerca? En muy pocos días podemos estar en el Uruguay en conjunto, pasando el umbral de 25 en el índice P7, que son el promedio en los últimos 7 días, cada 100.000 habitantes. Es un índice que es el de Harvard. Básicamente, capaz que vale la pena explicarlo porque indica en qué situación estamos. Hay como 3 niveles, verde, amarillo y rojo. El verde quiere decir pandemia más o menos controlada. Esa es la situación que tuvimos. El amarillo es guarda y el rojo es, bueno, ya no te da con lo que estabas haciendo para mantenerte en verde, sino que ya se te escapó. Y entonces, a nivel departamental, Rivera, Montevideo y Rocha, creo que ayer entró en esa zona roja. Sí. Y a nivel de país, en 1, 2, 3 días, probablemente también entremos en esa zona roja. Igual somos el país número 12, ¿no?, en el ranking de América Latina. Puede ser. ¿No? Hay muchos rankings dependiendo de qué se toman. Sí, bueno, te digo, muertos por cada 100.000 habitantes, el Uruguay tendría 7. Claro. El problema es que cuando uno mira todo el desarrollo de la epidemia desde marzo hasta diciembre, el Uruguay pudo controlar muy bien la epidemia durante muchos meses. Y ahí tuvimos muy bajos niveles. Entonces, si uno compara eso con Brasil, por ejemplo, que tuvo una situación descontrolada desde el arranque, si uno integra en todo el año, en todo el 2020, claro que estamos mucho mejor que eso. El problema es la escalada. Claro, si uno mira ahora, estamos arriba del todo.
¿Cómo están los niveles de subregistro, ¿no? ¿Cuáles son los casos que se escapan y si hay rastreo y conteo de cuáles son las edades, ¿no? Me imagino que ahora toda esta gente que está veraneando afuera por ahí se siente un poquito mal o dice, bueno, espero a volver a mi casa. ¿Cómo está el subregistro? Bien. Que hace unos días era 1 de cada 3, no se contabilizaba. Sí, bueno, durante el principio la epidemia era más o menos eso, 1 de cada 3. Primero, algo que ya conversamos, pero el público se renueva. ¿Cómo se estima ese subregistro? Y lo digo rápidamente de vuelta. Los casos que entran en CTI, en cuidados intensivos, y los fallecidos, son los que no se escapan, ¿no? Ese es un número bastante confiable. Entonces, a partir de eso, uno puede estimar cuántos casos activos había una semana antes. Y con eso se puede decir, bueno, estoy detectando tantos, ¿cuántos se nos están escapando? Y los números al principio eran más o menos esos que decía Jimena, 1 de cada 3 se escapaba. Ahora, esos números dan un poco más grandes. Y el otro indicador también es la positividad en los test, ¿no? Que también ha ido creciendo. Esas dos cosas nos dan lugar a pensar que se están escapando más. Y eso es algo preocupante también. Recién hablaban de la variable británica, de esa mutación. Esta otra cosa también es bastante más preocupante, que es que estamos testeando por debajo de las posibilidades como para poder agarrar a todos los Eso te iba a preguntar. Justo Albornoz la otra vez decía que él entendía que era una cifra correcta, una cifra apropiada. Ustedes entienden que no, que se necesita más testeo. La positividad no es adecuada por varios motivos. Primero, porque lo dicen los estándares internacionales, que dicen, bueno, cuando tenés más de 3-5%, ya estamos ahí complicados. Estamos en un 12%, en un 12% de positividad, en las últimas semanas estuvimos arriba de 10, llegando a 14, que ahí cuando 15. se habla de realmente una situación crítica, ¿no? Por encima de 10. Y entonces, primero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que de todos los que se testean, más o menos el 15% resultan positivos. Ahora, es cierto que hubo una baja en la demanda de test que explicaba el ministro Salinas. Claro, pero eso modifica la positividad. Eso modifica la positividad, porque el ministro decía, bueno, no estamos testeando a todos, no están llegando aviones, entonces no estamos testeando eso, las actividades deportivas que se hacían antes, algunos, bueno, entonces estamos pescando en una pecera distinta, decía. Bueno, eso es cierto y está bien, pero igual los niveles de positividad siguen siendo complicados. Piensen en lo siguiente. Cuando uno testea, vieron que lo que se hace es el rastreo de contacto, ¿no? Cuando uno tiene positivo, llaman a las personas con las que tuvo contacto y a ellos se les informa y se les hisopa. Sobre ese público con el que tuvo contacto más o menos cercano o de segunda línea, el promedio es del 7%. O sea, de todos esos, el 7% resulta positivo. Una vez que estamos por arriba del 7% en el testeo, quiere decir que estamos testeando peor, digamos, que si estuviéramos testeando solamente a los contactos de primer y segundo nivel de los positivos. Entonces, ahí claramente eso quiere indicar que se pueden estar escapando muchos, ¿no? Claro, porque a veces uno hace el foco solamente en la movilidad, ¿no? La movilidad como única respuesta para la contención del COVID. ¿Entendés que también tiene que aumentarse la cantidad de testeos? Sí, van de la mano. No se puede tener una buena sensación de cómo está la epidemia si no se tienen buenos números de cómo es en realidad. El subregistro, la positividad del testeo es clave. Y para una población como la nuestra, ¿cuál sería el número adecuado de testeos? ¿Cuánto debería ser? Porque hemos tenido realmente cifras altas y para lo que es la población y comparándonos con los países de la región, muy buenas. Sí, el nivel de testeo es razonable. O sea, la cantidad de test. Lo que pasa es que para mantener la positividad, cuando uno controlada, la positividad controlada, a medida que aumentan los casos positivos, tenés que aumentar la cantidad de test. Porque tenés más ese árbol, ¿no? Que se va abriendo, tiene cada vez más personas y necesitas más test para cubrir todo eso. Sí, ayer hubieron 8.500, no, a ver si. No, el domingo fueron 8.502, ayer son 600, ayer 7.385. Muy pocas veces superamos los 10.000, 11.000. Sí, hubo 11 y algo, sí, exacto. Últimamente el promedio como que ronda esto. Sí. ¿A cuánto, por eso te pregunto, a cuántos tendrían que ser? Capaz que 10.000 todos los días sería un número... Sí, por lo menos. Por lo menos. Sí. Hay una propuesta por parte de las autoridades de Rivera, del momento que se empiece a vacunar, pueda ser un público objetivo. ¿Entendés matemáticamente y a nivel de proyección que sería una buena estrategia? Sí, siempre es una buena estrategia tomar las medidas de acuerdo a la situación departamental. No es lo mismo lo que está pasando en Soriano, en Flores, en Florida, que es lo que está pasando en Rivera, Rocha, Montevideo. Entonces, sí, claro. Incluso no solamente la vacunación, sino las medidas en general, ¿no? Hablaban hace un rato, cerrar los bares, ¿a qué hora? Bueno, depende de la situación epidemiológica de cada departamento.
Y en ese sentido, Rivera es uno de los que está más complicados, por muchas razones, en particular por la dinámica que se da en la frontera con Brasil. Entonces, si se quiere controlar la epidemia en Rivera, sí, es una buena medida enfocar, digamos, determinadas medidas que pueden ir en vacunas o en movilidad a Rivera, Rocha, Montevideo. Sí, allá por ejemplo veíamos, ¿no? Teníamos al doctor Víctor Requi aquí en el programa, la diferencia que se había planteado en el caso de Rivera entre lo que opina la Dirección de Salud y lo que lo opina el gremio médico. O sea, de un lado se habla de una transmisión del virus intrafamiliar y por otro lado de lo que es el comercio de compras que se da en Rivera. ¿Te parece que podría ser una buena solución, ya que estás hablando del tema de una de las opciones, frenar la movilidad, que durante 15 días, por ejemplo, se cerrara absolutamente todo? En el caso de Rivera, por ejemplo. Sí, justo esa pregunta viene muy bien porque desde hace unas 2 semanas estamos trabajando dentro del GIAD en un reporte. En el GIAD hacemos reportes técnicos, llevamos 10, más o menos 11, y estamos preparando uno sobre cuál es el efecto de medidas de restricción de movilidad en la curva de contagios. Entonces tomamos un conjunto de países, vieron que estamos ahora ya en Europa en la segunda ola, nosotros estamos en la primera ola, pero Europa ya va por la segunda y en algunos países por la tercera. Sí. Y están tomando medidas bastante severas de confinamiento. Y bueno, ¿cuán efectivas son? De hecho, en la esfera política también se hacen a veces muchos comentarios no completamente científicamente fundados. Y entonces uno dice, bueno, escuché a algún ministro, algún senador decir las cuarentenas no sirven. Bueno, hablemos con los datos científicos, ¿no? con el respaldo de la evidencia. Entonces estamos terminando ahora. ¿Cuándo lo termina ese trabajo? Ahora, hoy, mañana. ¿Puedes adelantar algo? Sí, ¿Algunas primeras observaciones? Y lo van a elevar obviamente eso al GACH y el GACH al gobierno. El GIAD funciona de una manera que es bastante seria en el sentido que una vez que se termina el reporte se revisa por pares internos y externos como para tener, no es exactamente el proceso editorial de las revistas científicas, pero similar, digamos, y eso puede llevar algunos 2-3 días y eso después queda disponible y bueno, y lo hacemos público. Entonces, en ese conjunto de países, de unos 25, 27 países que analizamos, se analizó básicamente en qué países hubo distintas medidas, que las medidas van desde cerrar locales gastronómicos a instituciones educativas, toque de queda nocturno, hay un montón de variantes. Lo que pasa es que en cada país la situación es diferente y también en cada región, como puede pasar acá, no es lo mismo, tú decías, Rivera que Flores. Exactamente. En Suiza pasó, después si me da el tiempo puedo hablar un poco de Suiza. Y repetir acciones que fueron bastante efectivas cuando arrancó la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vimos en esos, ya como para adentrarnos en los resultados? ¿Qué es lo que vemos en que una vez, más o menos unos 10 días, 2 semanas después de empezar las restricciones de movilidad, eso lo medimos con la movilidad de Google que se publica? Bueno, primero, las medidas del gobierno se llevan a que la gente se mueva menos. Eso lo analizamos. Y una vez que tenemos ese índice de movilidad, hacemos la correlación entre esa restricción de movilidad y la velocidad de crecimiento o decrecimiento de la curva. Y está claro, o sea, cuando uno empieza la restricción de movilidad, se llega al pico y empieza a bajar. Y bueno, y ahí luego se ve el momento en que se abren de nuevo y comienza a subir. Exactamente, y ahí hay que ser bien inteligentes en cuándo volver a abrir las cosas. Y eso depende del objetivo, eso es una decisión política en la cual, por ejemplo, si el objetivo fuera volver a los niveles verdes, digamos, que teníamos en julio, agosto, en los cuales había una actividad bastante grande, económica, la gente se movía, ¿no? Si queremos llegar ahí, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que imponer una restricción de movilidad y no la podemos levantar antes de llegar a ese nivel. Porque lo que pasó en República Checa, en Paraguay, en Reino Unido, es que bajaron, no aguantaron y levantaron las medidas de movilidad. ¿Y qué pasó? Claro. Y bueno, volvió a Es como abrir las puertas de la represa, las compuertas de la represa antes de tiempo. Exactamente. ¿Ese análisis sería solamente con el comportamiento del virus? O sea, movilidad, comportamiento virus, porque el GIAD es multidisciplinario y consultarte también si hay posibilidad de estudiar en cómo puede impactar en la economía y también en la salud mental de la gente, porque todos esos aspectos también se tienen en cuenta al momento de tomar decisiones públicas. Totalmente, es súper importante eso y las dos cosas son muy importantes, la salud mental y la economía. Y eso va de la mano, yo no soy experto en eso, así que no me animo a... Hay otros que sí en el equipo. Sí es algo que hay que considerar siempre y se considera. Yo no me animo a dar una opinión porque no soy experto en el tema, pero sí lo que puedo decir es,
Cuanto más alto sea el pico de este índice del P7, más tiempo uno tiene que mantener la cuarentena para lograr bajar. Claro. Entonces, si uno toma medidas temprano, puede hacer unas medidas de reducción de movilidad de, no sé, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, volver a un nivel verde y ahí volver a abrir la economía. ¿Es temprano acá o es tarde? Para mí siempre es tarde. Claro. ¿Y qué tipo, en ese análisis, qué tipo de, o sea, varía en función del país, las regiones? Obviamente hay cosas que pues, se podrán aplicar acá que ocurrió en otros países y otras que no. ¿Qué tipo de restricciones son las que tuvieron más efecto en esa modificación según el estudio de ustedes? ¿Y qué es lo que ustedes recomendarían para el caso de Uruguay? Bien, es interesante porque primero que ahora sabemos mucho más del virus de lo que sabíamos en marzo-abril. Por ejemplo, ahora a nosotros no se nos ocurriría, bueno, a mí no se me ocurriría decir quédense todos en sus casas y no salgan. No, eso no es, es contraproducente. Bien. La gente tiene que salir a hacer ejercicio, Perfecto. tiene que salir a pasear a sus mascotas, lo que sea. Eso sabemos que tiene bajo nivel de contagio. Reuniones de 2, 3 personas al aire libre, eso tiene bajo nivel de contagio, siempre y cuando sean de tu propia burbuja, digamos. Entonces, por un lado eso, y me olvidé de la pregunta. No, o sea, ¿cuáles eran el tipo de restricciones tipo de que más restricciones. efecto habían tenido para esos países? Exacto. Y cuáles de esas pueden aplicarse a Ahí nuestro está. país, más allá de las medidas que se han adoptado, ¿no? Ahí está. Nosotros no miramos medidas individualmente, sino el efecto que tuvieron las medidas sobre la movilidad, de acuerdo al indicador de Google. Pero sí hemos leído algunos artículos de otros lugares en los cuales a mí es más o menos sorprendente, pero básicamente cuando, hay un trabajo que dice que si tuvieras que cerrar una sola cosa, cerrar los bares y los restaurantes, porque eso es lo que, digamos, el que tiene el efecto más grande en la reducción de... Cambadu contentísimo. Sí, acá. claro. Y a eso va de la mano de lo que decía Maggie, que cuando uno toma esas medidas, tiene que tener en cuenta el efecto económico y hay que ofrecer algún tipo de compensación, algún tipo de deducción de impuestos, lo que sea. Alemania... Esa es un dedicó- poco la línea de la intendenta Cose. Claro. Alemania, Francia, Inglaterra dedicaron millones, miles de millones de euros para poder, digamos, compensar las pérdidas económicas de trabajadores independientes, de pequeñas empresas, esas cosas. Cada que se uno ven- tiene su espalda, ¿no? Son las que se ven más afectadas. Yo quería consultarte, Marcelo, porque estamos viendo que hay mucho contagio entre jóvenes, ¿no? Pero todavía las personas que fallecen y que están en CTI son adultos mayores. ¿Cuándo se va a empezar a ver en el Uruguay, según las proyecciones matemáticas, personas jóvenes internadas en CTI y fallecimientos de personas jóvenes? Tuvimos un caso, bueno, con comorbilidades, pero se ha visto en otros países que se demora un tiempo y que luego eso lamentablemente pasa. ¿Tienen proyecciones sobre eso? No tenemos proyecciones, pero sin duda va a empezar a pasar, si se sigue con el crecimiento, va a empezar a pasar cada vez más. Lo que sí es cierto es que el crecimiento de la curva se está dando un poco corrida por las franjas etarias y bueno, entonces eso dificulta un poco y uno hace proyecciones con más o menos... Se ha visto más gente de 50 y pico y 60 y pico Sí. de años afectada, ¿no? Que al principio eran más bien mayores de 70, 80 Por eso años. digo que a veces en personas más jóvenes, y eso va a atender a que los jóvenes estén en CTI y que los jóvenes fallezcan. Sí. No tienen por lo menos un promedio de cuándo podría llegar a pasar, y también consultarte si el verano es un mojón para Sí, esto. pero en el mundo no sucede igual. Sigue siendo una enfermedad que afecta y mata a personas grandes. Por supuesto ¿no? que siempre va a prevalecer personas grandes, pero sí ha pasado en el mundo en que personas jóvenes fallezcan. Sí, el porcentaje igual de personas jóvenes que necesitan cuidados, internaciones hospitalarias, es mayor del que uno esperaría. O sea, uno mira cuál es el porcentaje de fallecidos, de acuerdo a la franja etaria, y está claramente concentrado sobre los adultos mayores. Sí. Pero las internaciones no tanto, es como un poco más suave la crecida, entonces hay más jóvenes que necesitan cuidados intensivos de los que uno esperaría. Teníamos a priori. el caso de Gabriel, 40 Claro. y pico Sí. de años, creo que tenía Gabriel. 54, Bueno, 54. más o menos. Una persona joven, Sí. vital, sin enfermedades anteriores, y también estuvo en CTI varios días. Pero lo cierto es que si bien no es tan pronunciada, la curva va subiendo de los Sí. casos positivos en CTI. Bueno, hace 3 días teníamos 12,9, el porcentaje de personas en CTI por COVID-19 era 12,9, al otro día 13,6, ayer 14,2. ¿Cuál es la proyección de acá a una semana? ¿Cómo se está estudiando los aumentos de casos en CTI? Bien. Hay una cosa que es que los casos en CTI que vienen por COVID
necesitan más días de internación que los pacientes de cuidados intensivos sin COVID, digamos. Entonces eso también tiene su efecto en que, bueno, están ocupando, se necesita más capacidad durante más tiempo. Y bueno, si no se logra bajar, una cosa es frenar la curva, digamos, y otra cosa es empezar a bajarla. Si no se logra empezar a bajar, si se mantiene más o menos así, que es algo que para mí no es bueno, entonces es posible que en 1 o 2 meses quizás estamos cerca de la saturación del sistema sanitario. En CTI hay otros niveles de saturación también. Yo quiero volver a poner el dedo en el ventilador porque tú hablaste de los bares y los restaurantes en base a este estudio que están haciendo, de lo que pasó en la experiencia de este trabajo en función de Europa. Y yo me pongo del lado de ellos y digo, bueno, pero ¿qué números manejan acá respecto a que los bares y restaurantes cumpliendo protocolos han sido motivo de origen de brotes o de contaminación? Porque capaz que eso pasa allá y no pasa acá. Sí. O sea, y en los hechos se aumentó 2 horas más, sin ser Montevideo, la apertura de estos locales. Digo, quiero que lo profundices un poquito más y también, más allá de bares y restaurantes, ¿qué otras cosas surgen de ese estudio que se pudieran aplicar acá en Uruguay? Bien, sí, yo no me animo a decir que ese estudio del que hablé recién es extrapolable a Uruguay. Está, perfecto, porque para que quede claro, porque si no capaz que empiezan a... Sí, no estoy diciendo que cierren... Perfecto. Es una medida, también hay una gama de medidas. Uno puede decir, creo que en algunos países se ha dicho, bueno, que estén abiertos los bares y los restaurantes, pero que las mesas sean de a 4 personas nada más, Bien. o de estilo, ¿no? Reducir mucho la cantidad de personas que se puede juntar. Pero de alguna manera los protocolos que rigen acá para ese sector, ¿no? Claro, uno puede decir 10 personas o 4 personas y capaz que hay un cambio grande ahí, porque también hay un cambio en la dinámica. Yo me voy a juntar con mi grupo de amigos de facultad o voy a cenar con mi familia y nada más. Entonces, si se va a esto último, creo que es un cambio bastante más fuerte que si uno deja que interactúen personas de distintas burbujas, como decimos. ¿Y qué otros aspectos de la movilidad habría que agregar acá en Uruguay? Digo, porque ahora, por ejemplo, con todas estas medidas se habla de un 28% de reducción de movilidad, que muchos incluso piensan que puede ser producto de las licencias, muchos que se van de vacaciones o las fiestas tradicionales, en función de los datos que tenemos ahora, que son de 15 días atrás. Digo, la reducción de movilidad fue mucho más importante al comienzo de la pandemia acá en el país, mucho más alta y con medidas capaz que no tan complicadas. Sí, entonces, lo que pasaba al principio de la pandemia es que tenemos una percepción de riesgo que no tenemos ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, también estamos a fin de año y la movilidad siempre, no solamente por este año muy particular, sino que siempre es distinta en diciembre y enero que en el resto del año. Entonces, parte de esa caída del 28% que decís, se puede explicar debido a licencias, verano, etc. Agotamiento también de las cuarentenas. Sí. ¿Se puede seguir apelando a la libertad responsable? Bueno, depende cuál es el objetivo, ¿no? O sea, si el objetivo, como decía, es llegar a marzo con un nivel que nos permita tener la epidemia controlada, para que puedan volver a abrir las clases presenciales en las escuelas, para poder tener una actividad económica abierta, no. O sea, hay que tomar medidas que permitan reducir la movilidad un poco bastante más de esos números que estamos hablando. Algo que me gustaría pero quiero decir de vuelta que depende del objetivo. Claro. Si el objetivo es mantenerse más o menos o en empezar a 700, bajar. 900 casos por día, Claro. ahí está el riesgo que hablamos hace Bien. un rato de la saturación del CTI. Pero si se quiere mantener ahí, bueno, ok. Si queremos bajar y volver a un nivel de verde como teníamos, hay que hacer otra cosa. No alcanza con las voluntades. Necesitamos asustarnos, es la clave, asustarse. La gente sigue sin asustarse, no tienen miedo a esto. Se tiene que empezar a morir gente, cantidad de gente de verdad para que se tome conciencia. Es lo que decíamos Pasa recién eso. de la percepción de riesgo que teníamos al inicio. Tú hablabas de CTI saturación, estamos ahora en 108 casos, me parece. 108. Matemáticamente te quería preguntar eso, porque obviamente los casos positivos han ido creciendo de manera exponencial, pero afortunadamente, si bien los casos de CTI aumentan, no hay una correlación en cuanto al crecimiento de una curva con la otra, para la cantidad de casos que se presentan, la cantidad de personas que hay en mueren, CTI, e incluso inicialmente se hablaba siempre de un porcentaje de un 50% de muertes para la gente que estaba en el CTI. Hoy estaríamos hablando de que 50 personas llegarían a morir. ¿Qué pensás de eso? Hay un promedio de 6, 7, estamos en 100 que pasamos la barrera, pero digo, no hay una equiparación en el número de casos de CTI con los casos positivos, ¿no? Más o menos, y siempre hay que tener en cuenta que esa curva de CTI está atrasada en el tiempo, por lo menos una semana. Pero también los positivos. No, los positivos de hoy, si uno mira la curva de hoy,
la agarra y la corre una semana para adelante, hablando muy a grosso modo, hay que hacerlo bien por franjas etarias y etcétera. Pero a grosso modo, uno agarra la curva de hoy, la corre 7 días para adelante, la multiplica por 1,3% y más o menos esa es la curva del CTI. O sea que los datos que cuando nos dan datos todos los días de casos positivos y de casos de CTI no son del mismo momento. Son del mismo momento, lo que pasa es que un caso para ingresar al CTI ingresa 7 días después 7 días después, aproximadamente y ahí está la diferencia. en promedio. Marcelo, antes que te vayas, recién mencionabas a Suiza y hoy hay una noticia de que Irlanda pasó de ser el país que tenía más controlada la pandemia a ser el que tiene mayor índices de contagio. ¿Qué está pasando por esas latitudes? ¿Qué pasó en Irlanda? Pasó lo que decíamos recién, que tuvieron un pico, lo bajaron, se descansaron, digamos, liberaron las medidas de restricción y tienen una pendiente ahora que es increíble. Yo estaba mirando justo de casualidad hace un par de días la curva de Irlanda y es impresionante. 3.000 casos diarios, una cosa así o más. Sí. Y bueno, y lo que pasó en Suiza es que el gobierno de Suiza tomó algunas medidas restrictivas cuando estaban llegando a un pico y cada uno de los departamentos, como hablamos recién, de que se pueden tomar medidas de acuerdo a Rivera, Roche, lo que sea. En Suiza tomaron medidas las comunidades que estaban más cerca de Francia, que eran las más comprometidas, medidas de más restricción de cerrar locales gastronómicos y tuvieron un impacto que pudieron bajar el pico con esas medidas. No hay, en el grupo de países que nosotros estudiamos, no hay ningún ejemplo que puedan haber bajado la curva de contagios sin restricciones de movilidad mayor. Claro. Y igual yo me quedé pensando, ¿no? Lo que decían de tener miedo para acatar. Ha pasado en muchos países, como por ejemplo en la Argentina, que el miedo no hizo nada, ¿no? Que igual aún así siguen creciendo. Sí, Argentina es un caso muy particular, siempre Argentina es un caso particular. Claro, no hay ejemplos que puedan ser comparables. Lo que pasa en Argentina es que, y por eso no estaba dentro del grupo de países que incluimos, es que primero que nunca tuvo la epidemia controlada. Nosotros agarramos países que en algún momento llegaron a tener un índice verde-amarillo. Argentina siempre estuvo bastante alto. Y la capacidad, la capacidad no, pero como el esfuerzo de testeo que estaba haciendo Argentina tampoco era comparable con lo que estábamos mirando en los otros países. Y el hecho de tener la cuarentena más larga del mundo es también agotador y ya deja de ser efectiva. Una posible conclusión es que si me van a elegir, digamos, hay que hacer medidas cortas en el tiempo, porque tampoco es sostenible una reducción de movilidad tan larga, medidas cortas en el tiempo que permitan volver a abrir la economía pronto. Y Argentina no fue lo que hizo. ¿Han hecho ustedes algún estudio, algún balance del impacto que tiene en la respuesta de la población la comunicación de los hechos o de las situaciones? Sí, ahí... Porque digo, siempre nosotros apostamos, estamos diciendo que de alguna manera creo que la comunicación ha ido variando a lo largo de estos 10 meses acá de pandemia en nuestro país y que sigue existiendo un grupo en el cual la comunicación no les llega, que fundamentalmente son los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen ustedes medido de cómo ha sido la comunicación en estos 10 meses para generar la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado? Es importantísimo. Yo claramente estoy muy lejos de ser un experto en comunicación, pero sí tenemos a Verónica Nin, que se dedicó a estudiar esas cosas dentro del grupo. Y, por ejemplo, en España y Alemania tomaron medidas de comunicación muy distintas. En España, apelando al miedo... Muy duras, sí. Muy duras. Un joven que veía una fiesta y lo llamaban y que la abuela estaba mal. Y en Alemania, por otro lado, como apelando a la épica, a decir, bueno, ustedes, los jóvenes, pueden ser los que salven al mundo, ¿no? Y, o sea, digamos, como apelando a la culpa de los jóvenes y al miedo, o apelando a la épica. Y bueno... hay estudios que muestran que es más aconsejable la estrategia de Alemania que la de España. O sea, apelar a la culpa nunca es una buena opción. Si bien eso no quiere decir que no hay que no tenga que estar la percepción del riesgo incorporada. Y de responsabilidad. Riesgo de responsabilidad. Y que esa percepción de riesgo va acompañada de que uno se puede, sabiendo que hay un riesgo, se puede cuidar y puede tomar medidas. O sea, es decir, ok, estamos en una situación complicada, pero yo puedo hacer algo, me puedo cuidar, puedo usar tapabocas, incluso dentro de, y esto capaz que es un buen mensaje, dentro del grupo familiar. Hay muchos jóvenes que se fueron de vacaciones a Rocha, vimos algunas imágenes bastante preocupantes. Y capaz que linkear esto con, siempre se pregunta sobre, bueno,
cuál es el porcentaje de casos que se perdió el nexo epidemiológico, ¿no? Que hay un 30% que no se puede seguir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que hay transmisión comunitaria y eso es preocupante. También hay que mirar el otro número, el 70%. El 70% entonces se contagia de gente que conoce en su propia familia. Y ahí es cuando bajamos más la guardia. Uno cuando llega a la casa capaz que no tiene tanto cuidado que con extraños. Claro. Bueno, y ahí se da el 70% de los contagios. Entonces, bueno. Si tuviéramos solo ese 30 estaríamos mucho mejor. Bueno, O claro. sea, claro. Pero sobre todo ahora que hay números más grandes y que los jóvenes están volviendo de las vacaciones, bueno, ojo con eso, porque esos jóvenes que están volviendo, que tomen muchas precauciones cuando se vuelvan a interactuar con su Así familia que y con su grupo cercano. ¿consideras prudente la recomendación del Ministerio de que los jóvenes hagan una cierta cuarentena cuando vuelvan de las vacaciones? Totalmente. Jóvenes y no jóvenes, ¿no? Sí, pero eso tiene que ir acompañado de vuelta por un apoyo. Por ejemplo, si esos jóvenes trabajan, que se les permita teletrabajar. Claro. Ese tipo de medidas que si no, uno no puede. Que roza lo cultural, en realidad, Sí, ¿no? Yo quería consultarte qué te parece la medida del cierre de fronteras. Justo hoy El País en su portada anunciaba que se está pensando una nueva prórroga en el cierre de fronteras porque vence a 60 días esta ley y se tendría que crear una nueva. Se está pensando en eso, pero con algunas flexibilidades. ¿Ustedes entienden que es pertinente que continúe el cierre de fronteras? Sí, o sea, sin un estudio más detallado, lo que yo me animaría a decir es, de vuelta eso depende del objetivo, ¿sí? El objetivo no lo trazo yo, pero si el objetivo fuera mantener o principalmente reducir la curva de contagios, no es un momento como para ir liberando medidas que potencialmente puedan empeorar la situación. No, incluso si el objetivo fuera reducir la curva, como tú decís, hay que esperar a determinado punto de ese descenso para recién abrir las compuertas, como hacíamos referencia de la represa, ¿no? Es así. Sí. Marcelo, bueno, muchas gracias por tus aportes, siempre muy interesantes. Siempre un gusto. Claro, sí, para aclarar cantidad de aspectos que a todos nos generan inquietudes y a veces, más allá de las discrepancias de opinión, está bueno aclararlas para, bueno, de alguna manera sanear un poco toda esta difícil situación que estamos viviendo. Así que bueno, será hasta pronto, capaz que hasta que... Ya tenemos columnista claro, ya tenemos un columnista fijo y vamos a ver ahora qué pasa en los próximos días, de acá a fin de mes, si se corrige algo esta situación, si seguimos ahí estancados o ojalá empezáramos a bajar. La vacuna obviamente va a tener un rol importante cuando aparezca también quizás en toda esta situación. Totalmente, sobre todo lo más importante es en el personal de salud. Exacto. Porque después para lograr la inmunidad de rebaño, sí, que eso es algo que vale la pena decir porque han habido algunas voces que a mí me preocupan muchísimo, que hablan sin sustento científico, que dicen que se puede conseguir la inmunidad de rebaño solamente mediante contagios. No hay una voz científica seria que respalde eso. La única manera de conseguir ahora la inmunidad de rebaño es con la vacuna. Pero bueno, volviendo a lo otro, lo importante es sobre todo el personal de salud, porque cuando alguien del personal de salud se contagia, eso implica que un montón de otros médicos vayan a cuarentena. Claro. Y además que son vectores, ¿no? Porque el multiempleo. Y complica el sistema ya bastante agotado y saturado, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Gracias.